Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Historias de Terror. Sé que muchos de ustedes utilizan estos episodios para quedarse dormidos, así que, antes de que se entreguen al sueño, me encantaría que dejaran un comentario diciéndome desde dónde están escuchando en el mundo. Además, no olviden darle me gusta y suscribirse si están disfrutando de los episodios. Gracias por estar aquí. Historia 1. La noche de Halloween siempre es de esas en las que puede pasar cualquier cosa. Forma parte de la diversión. Ves a los niños correteando disfrazados, riéndose mientras llenan sus bolsas de caramelos, y a veces a los mayores como nosotros, intentando colar un poco de travesura en la velada. Pero lo que me ocurrió el último Halloween es algo que no consigo sacudirme. No fue un simple susto típico de la fecha. Fue bastante peor. Al principio todo pintaba normal. Mis amigos y yo ya no estábamos para dulce o truco, así que teníamos otros planes. Caer en un par de casas por caramelos, pasar el rato y quizá ir a una fiesta de Halloween. Yo iba de Jason Voorhees con machete, sangre falsa, el paquete completo, mientras que mis dos amigos, Chris y Ethan, iban de Ghostface y de Hombre Lobo. Disfraces de último minuto, lo típico, pero no nos importaba. Lo importante era pasarlo bien. Íbamos más o menos a mitad de la noche cuando nos separamos. Chris y Ethan querían ir a una casa del terror que habían montado en las afueras del pueblo, pero a mí no me llamaba. Eso de los sobresaltos no es mi idea de diversión, así que les dije que los alcanzaría después. Acordamos vernos en el parque al cabo de una hora aproximadamente. Serían alrededor de las 10 de la noche, y la mayoría de los que pedían dulces ya estaban regresando a casa. Las calles se iban vaciando y la emoción de la noche empezaba a apagarse. Yo caminaba solo, tomando el camino largo por el barrio cuando escuché a alguien llamándome desde atrás. Chico. Me giré y vi a un hombre con uniforme de policía. Al principio no le di importancia. Pensé que quizá estaba comprobando que todo el mundo siguiera las normas y echando un ojo a la zona. Pero a medida que se acercaba, algo no encajaba. No se parecía a los otros agentes que había visto por el pueblo. El uniforme se veía algo antiguo, gastado, como si no se hubiera reemplazado en años. Y no había patrulla cerca, solo él caminando por la acera. La visera de la gorra le tapaba parte del rostro, pero lo poco que se le veía tenía una seriedad rara. Demasiado seria para alguien que simplemente patrulla un vecindario lleno de niños divirtiéndose. «Hay toque de queda», dijo con voz firme pero tranquila. «Tienes que irte a casa». Me descolocó. No había oído nada sobre un toque de queda. Supuse que quizá habían puesto uno especial por Halloween, pero ninguno de mis amigos lo mencionó. Y hacía apenas unos minutos había visto a un montón de críos por allí. «¿Toque de queda?», pregunté. No escuché nada de eso. El hombre dio un paso más, entornando los ojos. «Se ha estado aplicando desde temprano esta noche. Nadie debería estar fuera después de las 10 de la noche. No suelo cuestionar a la autoridad, pero hubo algo en su manera de decirlo que me puso nervioso. No había urgencia en su voz, solo una insistencia fría, extraña. No me miraba como un policía preocupado por mi seguridad. Me miraba como si estuviera quebrantando una norma que nadie había dicho en voz alta. «Ya voy de vuelta», respondí intentando hacerme el relajado. Quedé de encontrarme con mis amigos en el parque. El hombre no se movió. «Te acompaño. Me aseguraré de que llegues a casa sano y salvo». Ahí fue cuando todas las alarmas me sonaron en la cabeza. El parque no quedaba tan lejos y no necesitaba que nadie me escoltara. Además, ¿por qué un agente perdería el tiempo con algo así, cuando aún había bastantes chicos por la zona? Nada cuadraba. «No hace falta», dije dando un paso atrás. «Estoy bien. Mi mamá va a recogerme en el parque en unos minutos». No tenía pensado llamar a mi madre. Tenía 17 años y era más que capaz de caminar por el barrio por mi cuenta. Pero había algo en ese tipo que me daba muy mala espina y quería que supiera que no estaba solo. Quizá así se echaba atrás. Se quedó un momento en silencio, evaluándome, como decidiendo si creerme o no. Sus ojos eran fríos, calculadores.
como si me estuviera midiendo. No deberías estar por aquí solo, dijo al fin. Es peligroso. Sus palabras me recorrieron la espalda, pero no como un susto divertido, sino como una advertencia, como si me dijera que corría peligro, pero no por algo ahí afuera, sino por él. Sí, bueno, estaré bien, murmuré metiendo la mano en el bolsillo para sacar el teléfono. Sentía su mirada clavada mientras sacaba el móvil y fingía marcar el número de mi madre. Me llevé el aparato a la oreja, con el corazón acelerándose mientras intentaba mantener la calma. Hola, ma. Sí, ya estoy en el parque. ¿Puedes venir por mí? Seguí hablando, esperando que pillara la indirecta, pero en lugar de eso dio otro paso hacia mí. Puedo llevarte a casa, dijo bajando el tono. No es seguro por aquí, y no querrás meterte en problemas por romper el toque de queda. Empecé a retroceder, con el teléfono aún en la oreja. Mi conversación fingida no lo estaba engañando. Su expresión cambió apenas lo justo para que notara la tensión detrás de sus ojos. No intentaba ayudarme, estaba intentando acorralarme. Fue entonces cuando me moví. Voy a esperar a mi mamá en el parque. Solté deprisa, me di la vuelta y eché a andar por la acera. Ni me molesté en mirar si me seguía. Lo único que sabía era que tenía que llegar al parque, a un sitio público, con gente alrededor. Mientras caminaba, seguía mirando el móvil como si estuviera metido en la llamada, pero no pude evitar echar alguna mirada por encima del hombro. El hombre seguía ahí, lo bastante lejos como para no oír lo que decía, pero lo bastante cerca como para sentir su presencia, como una sombra pegada a mis pasos. Aceleré con la cabeza llena de 1000 pensamientos. ¿Sería de verdad policía o solo un tipo raro haciéndose pasar por uno? Fuera como fuese, sí tenía algo claro. No podía permitir que me siguiera hasta el parque. Entonces lo vi. El coche de la mamá de Chris, aparcado un poco más adelante. Estaba dejando a Chris y a Ethan después de la casa del terror. Eché a trotar hacia el auto, haciéndoles señas. «¡Hey!», grité tratando de sonar casual, aunque seguro me veía más nervioso de lo que quería. Chris y Ethan se bajaron riéndose y comentando lo genial que había estado la atracción, pero al verme se les borró la sonrisa. «Tío, ¿qué pasa?», preguntó Chris. «Un tipo me ha estado siguiendo», susurré mirando hacia atrás. «Dice que es policía, pero no creo que sea de verdad». La mamá de Chris debió de notar mi cara porque bajó la ventanilla. «¿Todo bien, cariño?». «Sí», contesté forzando una sonrisa. «Pero hay un hombre. Dice que hay toque de queda y que me vaya a casa, y esto no me huele bien». No lo dudó. «Suban al coche». No discutí. Me metí atrás y Chris y Ethan se deslizaron a mi lado. En cuanto cerramos la puerta, la mamá de Chris arrancó y nos fuimos, dejando al hombre solo al final de la cuadra. Lo miré por el retrovisor deseando que fuera la última vez que lo viera. Pero la historia no acabó ahí. Cuando llegamos a mi casa le conté a mi mamá lo ocurrido. Se puso furiosa, sobre todo al darse cuenta de que ese tipo me había venido siguiendo varias manzanas. Llamó a la policía para reportarlo, y ahí fue cuando se puso más raro. En la comisaría local dijeron que no tenían agentes patrullando esa zona. Nadie había sido asignado para hacer cumplir un toque de queda porque no existía tal toque de queda. Fuera quien fuese ese hombre, no era policía. Estaba fingiendo, y yo no tenía ni idea de lo que pensaba hacer. Durante días no pude sacarme de la cabeza la mirada de sus ojos, vacíos y, al mismo tiempo, fijos en mí. Me atormentaba pensar qué habría pasado si no hubiera fingido llamar a mi madre, si no me hubiera topado con Chris y Ethan, si hubiera dejado que ese hombre me llevara a casa. Sigo paseando por mi barrio de vez en cuando, pero ahora voy con mucho más cuidado. Halloween se acerca de nuevo y no puedo evitar recordar aquella noche. Hay monstruos que uno espera ver en Halloween, ghouls, vampiros, fantasmas. Pero a veces los más aterradores son las personas que llevan caras normales, fingiendo ser algo que no son. Porque quien quiera que fuese ese hombre, sigue ahí afuera, y probablemente aún se pone ese uniforme, buscando a alguien más a quien engañar. Este año, desde luego, no pienso salir por ahí solo.
Historia 2. Me emocioné bastante cuando mis padres me dijeron que este año irían a una fiesta de Halloween, no porque quisiera que se fueran, sino porque significaba que tendría la casa para mí solo toda la noche. Con 16 años pensé que podía manejarlo sin problema. Además, tendría la oportunidad de maratonear películas de terror, repartir dulces a los que tocaran la puerta y, de paso, no tener a nadie regañándome por acostarme tarde. La noche arrancó como cualquier otro Halloween. Pedí una pizza, apilé mi selección de cintas de miedo y dejé el tazón de caramelos junto a la puerta principal para los niños. Había algo inquietante en ese octubre. El frío, la llovizna ligera golpeando los cristales, todo le daba a la velada un aire de suspense, como si algo estuviera guardando el momento de suceder. A eso de las 7 de la noche, llegó la primera oleada de truco o trato. Niños pequeños disfrazados de superhéroes, brujas y monstruos. Les daba dulces, comentaba lo genial de sus disfraces y regresaba a mi película. De vez en cuando sonaba el timbre otra vez, y yo pausaba lo que estuviera viendo para entregar más caramelos. Esta rutina se mantuvo durante aproximadamente una hora, quizá algo más. Luego, alrededor de las 8:30, volvió a sonar el timbre. Cuando abrí, solo había un truco o tratante. Él o ella, no pude distinguirlo. Parecía algo mayor para estar en eso. Llevaba una máscara barata y mugrienta, como una imitación de Michael Myers, pero no exactamente. Tenía algo desajustado que resulta difícil de explicar y que daba mala espina. «Feliz Halloween», dije intentando mantener la naturalidad. La figura no respondió. No extendió una bolsa para dulces ni nada parecido. Simplemente se quedó ahí, plantada, mirándome a través de la máscara. Tras unos segundos incómodos, agarré un puñado de caramelos y se los dejé en la mano. «Ahí tienes, amigo. Que tengas buena noche», añadí tratando de darle fin al encuentro. La figura ladeó la cabeza apenas, como si estuviera confundida o, no sé, decepcionada. Sea como fuere, al fin se dio la vuelta y bajó los escalones, desvaneciéndose entre las sombras de la calle. Raro sí, pero bueno, la gente puede comportarse de modo extraño en Halloween. Cerré la puerta y eché el seguro. Recuerdo haber pensado en lo raro que había sido, pero me encogí de hombros y volví a mi película. Media hora después oí algo que no era ni la tele ni la lluvia. Al principio fue sutil, como un golpecito apagado que parecía venir de la planta de arriba. Silencié la película y aguzé el oído. Silencio. Quizá la casa asentándose, me dije. Lo dejé pasar, pero unos minutos después volvió el sonido. Más fuerte esta vez. Ya no era un golpe aislado. Fueron varios crujidos como pisadas. Mi primer pensamiento fue que había dejado la puerta trasera sin llave. Había salido antes a recoger unas decoraciones en el patio y quizá olvidé cerrarla. No es gran cosa, me repetí. Seguro es el viento empujando la puerta o algo así. Aún así, algo me roía por dentro. Una inquietud que empezaba a instalarse. Me levanté y caminé hacia la cocina, que da a la puerta de atrás. Las luces estaban apagadas y, al acercarme, pude ver que la puerta trasera estaba entreabierta. Se me hundió el estómago. Yo siempre cerraba con llave, o eso creía. Iba a empujarla para cerrar cuando escuché un sonido. Un roce tenue, como de algo moviéndose, que provenía de la escalera. Ya no había duda. Había alguien dentro de la casa. Mi mente barajó posibilidades a toda velocidad. Podrían ser mis padres regresando temprano, un vecino pasando a saludar. No encajaba. Nadie entraría por la puerta de atrás sin avisar. Retrocedí desde la cocina y miré hacia la escalera. Fue entonces cuando lo vi. La misma figura, la del antifaz, estaba a mitad del tramo de peldaños, quieta, como si esperara a que yo me diera cuenta de su presencia. Se me subió el corazón a la garganta. Ya no era un truco o tratante inofensivo. Era alguien que se había metido en mi casa y... ¿para qué? Cruzamos la mirada, o lo que fuera que había detrás de esa máscara. Él no se movía. Mantenía un pie en el escalón y el otro suspendido, como si lo hubieran sorprendido infraganti colándose. Sentí acelerar el pulso mientras intentaba decidir qué hacer.
Mi teléfono estaba arriba, en mi cuarto, y era imposible pasar a su lado sin enfrentarme a él. Di un paso atrás y él dio uno adelante. ¡Eh! Grité tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. ¿Qué demonios estás haciendo? No hubo respuesta, solo otro paso en mi dirección. Eché a correr escaleras arriba, mis pies golpeando la madera mientras subía de dos en dos. No miré atrás. El corazón me retumbaba, pero alcancé mi habitación, di un portazo y pasé el pestillo. Me pegué a la puerta intentando recuperar el aliento. Por un instante todo volvió a quedar en silencio. No oía nada, ni pasos, ni respiración, nada. Agarré el móvil del escritorio y marqué a mi mamá. «Mamá», susurré frenético. «¿Hay alguien en la casa?» «¿Qué? ¿Cómo que alguien?», respondió sobresaltada. «Le di dulces a un tipo hace un rato y ahora está adentro». «Llamo a la policía», me urgió. «Enciérrate en tu cuarto y quédate ahí. Estamos volviendo ahora mismo». Corté y marqué de inmediato al 911. Mientras le explicaba la situación a la operadora, volví a oír pasos, esta vez más lentos, cautelosos. La figura enmascarada avanzaba por el pasillo, justo afuera de mi puerta. La operadora se mantuvo en línea conmigo, pero toda mi atención estaba pegada a ese rumor tenue de pisadas acercándose. Cada crujido de las tablas sonaba como si estuviera a centímetros. Entonces los pasos se detuvieron. Contuve el aliento, aguardando lo peor. Estaría justo detrás de la puerta. Intentaría forzarla. Me agaché, intentando hacer el menor ruido posible, aunque mi corazón latía tan fuerte que sentía que él podría escucharlo desde ahí fuera. Pasaron segundos, luego minutos. Seguí inmóvil, aferrado al teléfono como a un salvavidas. Al fin se escuchó el ulular de las sirenas a lo lejos. Gracias a Dios. La operadora me dijo que me mantuviera donde estaba hasta que la policía llegara y despejara la casa. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. No volví a oír pasos y no tenía idea de a dónde se había ido el enmascarado. Por lo que sabía, podía estar escondido en alguna habitación, aguardando a que los agentes se marcharan. Por fin oí a la policía golpear la puerta principal. Bajé corriendo para abrirles. Los oficiales registraron la casa, pero el intruso ya no estaba. Encontraron la puerta trasera de par en par, tal como había quedado, y algunas marcas de roce cerca de la escalera, señales de que alguien había estado allí, pero del tipo de la máscara, ni rastro. Me dijeron que había hecho lo correcto al encerrarme y pedir ayuda, pero aún así, la sensación fue de victoria vacía. Ese tipo había estado dentro de mi casa, había estado tan cerca, y ni siquiera sabía qué pretendía. Los policías se quedaron un rato y mis padres llegaron poco después, nerviosos pero aliviados de que yo estuviera bien. Me bombardearon con preguntas, pero no tenía respuestas. No pude explicar por qué el sujeto había regresado ni por qué había elegido nuestra casa en primer lugar. Aunque la policía aseguró que patrullaría el vecindario el resto de la noche, no pude deshacerme de la sensación de que podría volver. Cerré con llave todas las ventanas y cada puerta, y las revisé 2 veces antes de irme a la cama. Y aunque Halloween se supone que es una noche de diversión y sustos, este año el susto fue demasiado real para mi gusto. ¿Quién sabe qué quería ese tipo y por qué decidió volver? Historia 3. Ni siquiera se suponía que fuera a la fiesta de Halloween esa noche. Les había dicho a mis amigos una docena de veces que no estaba de humor, pero fueron implacables y, al final, me convencieron. Así que, con poco más de 1 hora antes de que empezara la fiesta, revolví el armario y me puse lo único que podía pasar por disfraz. Una sudadera negra con capucha, algo de pintura facial para parecer un esqueleto, y un par de guantes viejos a los que les había cortado los dedos. No era mi mejor trabajo, pero serviría. Era una fiesta en casa de Lucas, a las afueras del pueblo. Su familia tenía una propiedad enorme, desparramada, con más habitaciones de las que cualquiera necesita, y sus fiestas de Halloween eran legendarias. Ya había ido a varias a lo largo de los años y siempre se desmadraban.
Mi mejor amigo, Danny, pasó por mí alrededor de las 8 y nos fuimos. Las calles ya estaban llenas de niños pidiendo dulces y me quedé mirándolos por la ventanilla del coche. Sus disfraces, sus risas, todo se sentía inocente, como debería ser Halloween. Mientras tanto, yo iba rumbo a una fiesta donde sabía que habría gente bebiendo de más y a la que el divertido se le iba de las manos. La casa de Lucas estaba adornada con telarañas falsas por todo el jardín, esqueletos colgando de los árboles y calabazas iluminadas en cada escalón del porche. En cuanto bajamos del coche, la música fuerte nos golpeó y ya se veía a algunos tambaleándose con vasos rojos en la mano. Parece que la fiesta está a pleno, dijo Danny sonriendo. Yo asentí, sin muchas ganas, intentando no cortar el rollo. Entramos y nos encontramos con un gentío de disfraces a medio hacer, música atronadora y algunos ya desparramados en los sofás. El aire olía a cerveza barata y sudor, y el bajo de los altavoces era tan pesado que parecía sacudir las paredes. Dimos vueltas un rato saludando a conocidos. Yo no estaba bebiendo gran cosa. Me limitaba a cuidar una cerveza, tratando de rascar algo de energía para pasarlo bien. Pero algo me molestaba. Era esa sensación persistente de que alguien me observaba. No en plan, hay mucha gente y me siento mirado, sino una mirada concreta, dirigida. Al principio lo dejé pasar. Quizás era la vibra abrumadora de la fiesta, o tal vez estaba siendo paranoico. Pero cada vez que me movía por la casa, cada vez que miraba por encima del hombro, lo veía entre la multitud. Una figura alta con un traje anticuado y una máscara de rostro completo, de esas vintage, inquietantes, que salen en películas de terror en blanco y negro. Parecía una mezcla de payaso y mimo, con una sonrisa congelada y ojos huecos. Al principio pensé que sería alguien con ganas de asustar por diversión, pero fuera donde fuera, lo encontraba. Al final del pasillo, en la cocina, junto a la piscina, siempre de pie. Nunca interactuaba con nadie, solo miraba. ¿Estás bien?, me preguntó Danny cuando notó que me había quedado callado. Sí, supongo, murmuré, intentando no perder de vista a la gente, preguntándome dónde estaría ese tipo ahora. Danny alzó una ceja. No tienes pinta de estar pasándolo genial. ¿Quieres irte? Negué con la cabeza. No, estoy bien. Solo pensé que vi algo raro nada más. Raro es Halloween, hermano. Se supone que veas cosas raras. Bromeó dándome un golpecito en el brazo. Sonreí tratando de aparentar que estaba exagerando, pero la incomodidad seguía ahí. A medida que avanzaba la noche intenté perderme en el ruido, en la gente, en lo que fuera, con tal de distraerme de esa sensación. No funcionó. Cada vez que alcanzaba a ver a la figura enmascarada, un latigazo me recorría. Bastaba con apartar la vista un segundo para que, al mirar de nuevo, hubiese desaparecido. No fue hasta más tarde, cuando la fiesta empezó a decaer, que todo dio un giro. Danny se había ido por ahí, probablemente con alguna chica, y yo me quedé sentado en el porche trasero para tomar aire. Afuera estaba más tranquilo, solo el retumbar amortiguado de la música dentro y el fresco de la noche, que se agradecía después del calor de la casa. Entonces lo vi otra vez, la figura con la máscara, de pie junto a los árboles, al borde de la propiedad, apenas visible entre las sombras. Me levanté, con el corazón acelerándose. No podía explicarlo, pero había algo en él que no se sentía normal. No era solo un tipo con disfraz. Volví adentro buscando con la mirada a Danny o a alguien conocido, pero la casa empezaba a vaciarse. La música sonaba más baja y me di cuenta de que era mucho más tarde de lo que creía. Decidí que ya había tenido suficiente. No pensaba quedarme más. Saqué el teléfono para escribirle a Danny que me iba, pero no tenía señal. Típico. Conforme atravesaba la casa, veía cada vez menos gente, como si la fiesta se hubiera evaporado y quedaran rezagados contados. Me metí por un pasillo lateral en busca del baño antes de marcharme. El pasillo estaba tenuemente iluminado, la música apenas audible, y caí en cuenta de lo silencioso que estaba todo. Llegué al final y empujé la puerta del baño. Vacío.
Al entrar algo en el espejo me llamó la atención. Mi reflejo y, justo detrás de mí, de pie en el pasillo, el hombre de la máscara. Me giré en seco, pero el corredor estaba vacío. Se me encogió el estómago y una ola de inquietud me cubrió. Ya no tenía gracia. Quienquiera que fuese estaba llevando el numerito de Creepy demasiado lejos. Volví a toda prisa por el pasillo, decidido a encontrar a Dani y largarme, pero al doblar la esquina me quedé clavado. En medio de la sala estaba el enmascarado. No se movía, no decía nada, solo estaba ahí, bloqueando mi salida. Apenas se oía la música de la otra habitación. Lo demás, silencio. No había nadie más alrededor. Me quedé paralizado un segundo, la mente a mil, tratando de decidir qué hacer. Tenía que ser una broma, algún tipo de prank de Halloween, pero la forma en que estaba plantado, el leve ladeo de la cabeza, como si me estudiara, no se sentía como broma. Vale, tío, ganaste, sí. Me asustaste. ¿Puedes apartarte? Solté. El hombre en la máscara no respondió, ni pestañeó. Permaneció allí, tapando el paso. Di un paso atrás y entonces se movió. Lento, dio un paso hacia mí, luego otro. Sus movimientos eran antinaturalmente fluidos, como si se deslizara. En serio, colega, esto no tiene gracia, dije con la voz ya temblándome. Retrocedí más. Él siguió avanzando, paso a paso, acortando la distancia. Me di la vuelta y salí disparado por el pasillo rumbo al salón principal. Corrí hasta irrumpir por la puerta trasera y tropecé en el porche. Miré alrededor, pero no había nadie. El jardín estaba vacío y la casa inquietantemente silenciosa. Por un instante pensé que me estaba volviendo loco. Tal vez había bebido de más o la fiesta me había pasado factura. Entonces oí la puerta abrirse detrás de mí. No me lo estaba imaginando. El enmascarado venía tras de mí. No pensé, simplemente eché a correr por el jardín, entre los árboles, con las piernas bombeando al máximo. Lo oía atrás, sus pasos inquietantemente constantes, como si ni siquiera intentara correr, solo mantener el ritmo. Me abrí paso entre las ramas que me raspaban la piel, sin idea de a dónde iba, solo lejos de él. Salí a la carretera con el pecho ardiendo y miré por encima del hombro. El hombre con máscara se había detenido al borde de los árboles. No pisó el asfalto, se quedó quieto, con la cabeza ladeada. Seguí corriendo hasta el final de la calle, donde Dani estaba apoyado en su coche, hablando con una chica que no conocía. Frené en seco, agarrándome al auto para no caer. Dani levantó la vista, cortando la conversación al verme prácticamente desplomarme junto a él. «Tío, ¿pero qué?», preguntó. «Hay alguien allá arriba», conseguí decir señalando de vuelta hacia la casa. Un tipo con máscara. Solo me miraba. No dijo nada. Se quedó ahí, mirándome. Dani se apartó del coche y dio un paso hacia mí. «¿En serio?». Su tono cambió de relajado a preocupado. Totalmente en serio. Allí estaba, entre la oscuridad. No sé cuál es su rollo, pero no es bueno. Dani miró hacia la carretera. «Vale, vamos a echar un vistazo», dijo sacando una linterna del maletero. «¿Hablas en serio? Vas a volver allí», protestó la chica, claramente nerviosa por lo que acababa de contar. Dani le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Estaremos bien. Seguro es algún idiota haciendo el tonto. Lo espantamos y ya». Dudé, el pulso aún disparado, pero la idea de enfrentar al tipo con Dani a mi lado me dio algo de valor. «Está bien, pero si se pone raro nos vamos». Dani asintió y empezamos a subir la calle. Ahora todo estaba extrañamente silencioso. Una mezcla de miedo y adrenalina me empujaba mientras nos acercábamos a la casa de Lucas. Escaneé el jardín, esperando ver al enmascarado escondido tras algún árbol o asomándose entre los arbustos. Pero no había nada. El patio, vacío. «Estaba justo aquí», susurré señalando el lugar donde lo había visto por última vez. Dani barrió la zona con la linterna, iluminando el porche, los árboles e incluso un lateral de la casa. Pero el hombre había desaparecido.
¿Seguro que no lo imaginaste?, preguntó con tono ligero, aunque una pizca de duda se le colaba. Sé lo que vi, respondí sintiendo la frustración subir. Estaba aquí, quieto. No me lo estoy inventando. Dani asintió. Te creo, tío, pero quien fuera ya no está. A lo mejor era solo un tipo molestando a la gente. No respondí. Seguía peinando las sombras con la mirada, buscando cualquier indicio de movimiento, pero la calle permanecía muda, vacía. Vamos, larguémonos, dijo Dani dándome una palmada en el hombro. Sea quien sea, se ha ido. De vuelta al coche, la chica esperaba con gesto inquieto. ¿Y bien?, preguntó al acercarnos. Dani negó con la cabeza. Nada, quien fuera ya no está. Ella no parecía convencida, y yo sinceramente tampoco. Me dejé caer en el asiento del copiloto, con las manos aún temblándome, mientras Dani ponía el motor en marcha. Nos alejamos, la tensión aflojando poco a poco. Pero incluso al tomar la carretera principal, no pude evitar mirar por la ventanilla, esperando ver aquella figura enmascarada de pie al borde del bosque, mirándonos irnos. No sé quién era ese tipo ni qué quería, pero cada Halloween, cuando vuelven las fiestas, me pregunto si aparecerá otra vez para alguien. Historia 4. Hay algo en la noche de Halloween que te empuja a hacer cosas que normalmente no harías. Tal vez sea la emoción en el aire, esa sensación de que todo puede suceder, o simplemente la adrenalina que trae consigo la vibra tenebrosa. Sea lo que sea, aquella noche todavía me persigue, y no por las razones que imaginarías. Se suponía que sería una aventura divertida, solo yo y un par de amigos pasando la noche en una vieja iglesia abandonada. Habíamos oído todos los rumores del lugar. Algunos decían que estaba embrujada, otros aseguraban que era un escondite para ocupas o quizá algo más oscuro. Pero nada de eso nos preocupaba. Éramos adolescentes, y cuando eres adolescente crees que eres invencible, o al menos que nada malo te va a pasar de verdad. La iglesia se alzaba en las afueras del pueblo, encajada entre un maizal y un pequeño bosque que siempre parecía demasiado silencioso. El entorno tenía una quietud inquietante, como si estuviera detenido en el tiempo. De día los campos de maíz se extendían sin fin. De noche todo cambiaba. La oscuridad lo devoraba todo y tanto el bosque como el maizal adoptaban un aire amenazante. La iglesia, con sus muros resquebrajados y sus ventanas hechas añicos, se erguía como un monumento olvidado a algo que había muerto hacía mucho. Llevaba abandonada más tiempo del que cualquiera recordaba. Los cristales rotos, el techo parcialmente hundido, pero las paredes aún en pie parecían el esqueleto de lo que alguna vez fue. Las historias variaban, que estaba maldita, que dentro se habían realizado rituales extraños mucho después de que el templo quedara desierto. Y claro, esa atracción era irresistible para un grupo de adolescentes aburridos como nosotros. Iba con mi banda de siempre, Jacob, Lisa y Aaron. Nos conocíamos desde la secundaria y siempre andábamos buscando la siguiente dosis de adrenalina. La idea de la iglesia la puso Jacob, después de escuchar a unos chicos del instituto comentarlo. A Lisa no le entusiasmó. Siempre fue la más cauta, pero no quería quedarse fuera. Aaron, en cambio, estaba completamente dentro, del tipo que se alimenta del subidón y adora demostrar lo intrépido que es. Así fue como terminamos conduciendo hasta la vieja iglesia la noche de Halloween. Llevábamos sacos de dormir, linternas y suficientes snacks como para aguantar hasta el amanecer. El plan era simple: contar historias de miedo, explorar un poco el edificio y ver si pescábamos algo paranormal. Al llegar, el sitio se veía aún más destartalado de lo que recordaba. La hierba y las malas plantas, crecidas sin control, rodeaban la estructura como una barrera natural, haciéndola parecer todavía más aislada. Las puertas delanteras colgaban de las bisagras y las enredaderas trepaban por los muros, como si la naturaleza intentara tragarse por completo el edificio. El aire estaba frío y quieto, y el único sonido eran nuestros propios pasos al entrar. La luna llena bañaba todo con una luz pálida,
y no pude evitar sentirme observado. Lo ignoré, diciéndome que eran nervios. Al fin y al cabo, para eso habíamos venido, ¿no? A por el susto, la descarga, algo que rompiera la monotonía del pueblo. Jacob fue el primero en empujar las puertas, que se quejaron con un crujido al abrirse. El interior era tal y como te lo imaginas, polvoriento, oscuro y lúgubre. Los bancos estaban desperdigados, algunos volcados, otros pudriéndose en su sitio, el altar resquebrajado, y la luz de la luna filtrándose por las vidrieras rotas le daba a la nave un brillo incómodo. «Perfecto», dijo Aaron sonriendo al soltar la mochila sobre un banco. «Este lugar es una pasada». Lisa no compartía el entusiasmo. «No sé, chicos, esto se siente mal». «Oh, venga ya», replicó Jacob rodando los ojos. «Es solo un edificio, no va a pasar nada». Yo no dije nada, pero la sensación de que Lisa quizá tenía razón me rondaba. Había algo en ese sitio que se notaba torcido, como si no debiéramos estar ahí. Aún así me encogí de hombros y seguí a los demás mientras armaban los sacos en medio de la sala principal. Nos sentamos en círculo, usando las linternas para crear pequeños islotes de luz mientras compartíamos historias y nos reíamos de lo exageradas que eran algunas leyendas. Como era de esperar, Aaron se puso en modo cuentacuentos, intentando asustarnos con relatos inflados de fantasmas y demonios. Nos reímos, sí, pero la atmósfera nos iba calando. El frío, la oscuridad, la forma en que cualquier ruido rebotaba en el vacío, todo se nos metía bajo la piel. Fue cuando decidimos hacer una pausa de las historias que el ambiente cambió de verdad. Al cabo de una hora lo escuchamos. Pasos, al principio tan leves que pensé que me lo estaba imaginando. Luego crecieron más cercanos, resonando por los pasillos de la iglesia, como si alguien caminara justo fuera de nuestra vista. Lisa abrió los ojos de par en par y apretó la linterna. ¿Oyeron eso?, susurró. Aaron torció el gesto con sorna. Seguro es un animal. El sitio es viejo. Tiene que haber ratas o algo. Pero no eran carreras rápidas de roedores. Eran pisadas pesadas de algo humano. Jacob se levantó y barrió la sala con el haz de luz. «Hola», gritó su voz rebotando en el espacio. «¿Hay alguien ahí?» Nada. Nos miramos con incomodidad, aunque nadie quiso admitir que tenía miedo. Al fin y al cabo, habíamos venido por diversión. ¿Qué había que temer? Los pasos retomaron, esta vez más claros y definidos, como viniendo del pasillo que conducía a la parte trasera. «Voy a ver», dijo Aaron poniéndose en pie y empuñando la linterna. «Ni hablar», atajó Lisa. «Quedémonos aquí. Seguro no es nada». «Sí, seguro no es nada», sonrió Aaron. «Pero ¿y si sí?» Antes de que pudiéramos detenerlo, Aaron echó a andar hacia el pasillo. Jacob y yo lo seguimos más por solidaridad que por otra cosa. Y Lisa, a regañadientes, detrás. El corredor era angosto y oscuro, con puertas a ambos lados que daban a cuartos pequeños. Las pisadas se habían apagado, pero el silencio era peor. Cada ráfaga de viento colándose por las ventanas rotas parecía un rugido en aquella quietud. Al final del pasillo, una puerta entreabierta. Aaron la empujó y entramos en lo que parecía un antiguo almacén. Estanterías pegadas a las paredes, unas cuantas sillas rotas desperdigadas. Pero lo que de verdad llamaba la atención era la puerta del fondo, la que bajaba al sótano. Jacob enfocó con la linterna y nos quedamos mirándola un instante. «No me digas que piensan bajar», dije. «¿Y por qué no? Para eso vinimos, ¿no?», respondió Aaron. Miré a Lisa. Parecía a punto de salir corriendo, pero no dijo nada. Yo no quería ser el que se echara atrás, así que, a regañadientes, seguí a Aaron cuando empujó la puerta del sótano. Las escaleras crujían bajo nuestro peso y el olor a tierra húmeda llenó el aire. Abajo hacía más frío, ese frío que cala en los huesos. Y al llegar al final, lo vimos. Una figura de pie en la esquina. Por un momento nadie se movió ni habló. Nos quedamos clavados intentando entender lo que veíamos. Era alta, de hombros anchos, completamente inmóvil, mirando hacia la pared.
¿Quién está ahí? Soltó Aaron más alto de lo necesario. La figura no reaccionó, ni un temblor. El corazón me martillaba y podía sentir la tensión estirándose mientras esperábamos cualquier cosa. Pero el ser seguía ahí, mudo e inmóvil. Vámonos, dije en voz baja. Aaron no discutió esta vez. Retrocedió un paso y todos empezamos a desandar hasta la escalera, sin apartar la vista de la esquina. Y justo cuando pisábamos el primer peldaño, la figura se giró. No del todo, lo suficiente para que viéramos su cara, o más bien su ausencia. Donde debía haber facciones había una superficie lisa, pálida, como borrada. Eso bastó. Salimos disparados escaleras arriba, con nuestros pasos tronando por la iglesia vacía, mientras corríamos de vuelta a la nave principal. Oía a Lisa jadear detrás de mí, y el haz de la linterna de Aaron rebotaba por todos lados mientras se adelantaba. No paramos hasta estar afuera, tragando bocanadas del aire helado. ¿Qué demonios fue eso?, resopló Jacob, doblado con las manos en las rodillas. No lo sé, admití, pero no pienso volver a entrar. Nadie discutió. Recogimos nuestras cosas como pudimos y nos largamos, sin detenernos hasta estar dentro del coche. Al alejarnos miré por la ventanilla. Las ventanas de la iglesia eran solo manchas negras. El edificio seguía tan muerto como siempre, pero juraría que algo nos observaba desde la penumbra. No hablamos casi nada en el camino de regreso. Tampoco había mucho que decir. Habíamos salido en busca de un subidón, de un susto, y encontramos algo mucho peor, algo que no podíamos explicar. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que vimos en ese sótano, pero tengo clara una cosa: no vuelvo a esa iglesia. Si estas historias de Halloween te pusieron la piel de gallina, no olvides darle me gusta y suscribirte para más relatos escalofriantes. ¿Tienes una experiencia de truco o trato que te haya dado miedo? Déjala en los comentarios. Nos encantará leerla. Y recuerda, este Halloween, mantén los ojos bien abiertos. Nunca sabes qué se esconde detrás de esa máscara. Cuídate ahí fuera. Gracias por ver y nos vemos en la próxima pesadilla.